hermanos, aquí estamos otra vez para seguir los pasos de Jesús. Decíamos el otro día que era domingo, día del Señor. Siento que estoy compartiendo la misma identidad con todo lo que es. Hoy pasamos a otro tema y estamos en el 21 de agosto, lunes del año 2017, y es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y es Mateo el que sigue hablándonos y relatando en el capítulo 19 del 16 al 22 este relato muy interesante. En aquel tiempo se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿tengo que hacer de bueno? ¿Qué tengo que hacer de nuevo o de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas? ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuál es? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo esto lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres hasta llegar al final, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Cumplía todo, pero estaba atado, como estamos muchos atados en esta sociedad, al dinero, a la riqueza. Pues veamos qué hace. El texto de Mateo gira sobre qué hacer de bueno. Mientras que en Marcos el hombre se dirige a Jesús como maestro bueno. Se trató sin duda de un error de copia, pero que en cualquier caso la respuesta es la misma. Un solo Dios es bueno. Por otro lado, al enumerar la lista de los mandamientos, llama la atención que ninguno de ellos se refiera explícitamente a Dios. Se trata de un código válido para cualquier ser humano, basado en la llamada regla de oro que ya hablamos en otra ocasión. Tratar a los demás como te gustaría ser tratado por ellos. Para una teología que sostenía un monofisismo encubierto, Jesús era Dios. Lo humano en él era prácticamente apariencia.
La respuesta de Jesús no resultaba fácil de asimilar. Solo Dios es bueno. Parecía como si Jesús mismo desmintiera aquellas afirmaciones dogmáticas que de la mente lo equiparaban a Dios. Cuando se requiere abordar esta cuestión, una persona, dos naturalezas, desde el modo mental, se entra irremisiblemente en una garametías sin salida. Pero sin embargo, basta modificar el modo de conocer, el modelo de cognición, para descubrir el error de planteamiento y reconocer que se trataba solo de un pseudo problema. En efecto, en la visión no dual, solo uno es bueno. Todo es uno, lo real. Y eso es bondad, verdad y belleza, por utilizar una expresión familiar en nuestra tradición occidental. Lo bueno, Dios, el Padre, lo real y la conciencia. Es la fuente donde todo procede y que se manifiesta en las formas que vemos con nuestros ojos. Por ahí es importante reconocer la bondad en todos los seres humanos, pero sin identificarnos con ella. La bondad, como cualquier otra cualidad, es siempre transpersonal, trasciende a los individuos particulares, aunque todos participen de ella. Cuando esto se olvida, caemos fácilmente en peligrosas idealizaciones. Por ello, encuentro profundamente sabia la respuesta de Jesús. La persona despierta, al recibir cualquier tipo de elogio, responde siempre de ese modo, cortando de raíz cualquier tipo de apropiación. Solo la fuente es buena, verdadera, bella, la misma y única fuente que constituye nuestro núcleo más profundo en todos los seres humanos. De ahí la pregunta: ¿vivo desapropiación ante cualquier cualidad que se manifiesta en mí? El no apego a esa realidad. Pues bien, seguimos el camino. Porque para entender, para comprender y entender el significado de este relato, tantas veces repetido y explicado en los ambientes cristianos, lo primero que se ha de tener presente es que el joven Leonicos, Mateo 19:20, que pregunta a Jesús, no es un cristiano que quiere ser mejor, sino un judío que quiere ser discípulo de Jesús. Por tanto, lo que aquí está en juego no es el tema de la perfección cristiana, que sobre todo a partir del siglo III desarrollaron los anacoretas y los cenobitas.
que fueron el origen de la vida religiosa. Nada de eso, los que aquí se plantea, no es el tema y el proyecto de la perfección cristiana que algunos piensan. El problema de los perfectos, los religiosos y religiosas, los consagrados, extensivo a sacerdotes y obispos. Lo que en el relato del joven rico se plantea es el tema del discipulado de Jesús. O sea, el tema de lo básicamente cristiano, con la pregunta suficiente: ¿quién es un discípulo de Jesús? El que sigue a Jesús y solo a Jesús. Formar parte de quienes son discípulos de Jesús no es algo que se tiene por el solo hecho de cumplir los mandamientos de Moisés. Eso es lo que tenía y tiene que hacer un buen israelita. Tampoco es lo específico del discipulado la observancia de las normas y rituales de la religión. De esto ni se habla en este relato. No viene al caso este asunto. Entonces, ¿cuál es la condición indispensable para alcanzar la perfección de lo que Jesús propone? Vayamos. Primero, desprenderse de todo lo que se tiene y darlo a los pobres. El desprendimiento, no el apego. Solo el que hace eso está capacitado para seguir a Jesús. Cuando eso no se hace, es imposible seguir a Jesús, porque no podremos hacer lo que hizo yo con Jesús. Es decir, para vivir con Jesús y para vivir como vivió Jesús, o sea, realizar en este mundo el proyecto de Jesús. De ahí que el cristianismo no es una comunidad o un movimiento de mendigos. Cristianos son, según la teología de los evangelios, los que asumen y hacen propio en la vida no el principio de la propiedad intocable, sino el proyecto de la igualdad posible. Y en esto realizado y vivido, no meramente reducido a una ideología que solo sirve para satisfacer la conciencia del que tiene esa ideología, porque entonces la codicia inconfesable y las razones apostólicas engañosamente seductoras terminan justificando la situación esperpéntica de los que renuncian a los bienes, teniendo al mismo tiempo propiedades, capitales, inversiones financieras, que hacen posible todos los apostolados, garantizan todas las seguridades y hasta propician las condiciones básicas para la lucha social, la defensa de derechos humanos e incluso para la experiencia mística. Pero no hablar de los que tienen que levantar templos, construir casas de retiro o costear los gastos que necesita la evangelización
seamos sinceros y coherentes, honestos, en el mejor de los casos, ¿qué seguimiento de Jesús es posible en ese embrollo de desprendimiento sustentado por posesiones que no estamos dispuestos a abandonar, que es la posesión de lo que no es nuestro y de lo que no tenemos que poseerlo por nada para anunciar el Evangelio de Jesús? En aquellos textos y en muchos que Jesús dijo: cuando vayáis a predicar, cuando prediquéis la buena noticia, no llevéis nada, un equipaje ligero, ni 2 mantos, ni 2 sandalias, nada que pueda dificultar la marcha hacia proclamar el reino de Dios. Pues bien, ahí tenemos, y me remito a la pregunta anterior, al principio de la narración. ¿Vivo de esa apropiación ante cualquier cualidad que se manifiesta en mí? El desapego a todo lo material que paraliza nuestra labor. Pues bien, con esta idea terminamos este día y lo dejamos para otro rato en que entraremos en otro asunto que Mateo nos relatará en el mismo capítulo 19. Un abrazo, un deseo profundo de que entendamos todos juntos el mensaje de Jesús, proyecto para una vida feliz y deseada. Hasta luego, hasta siempre, ánimo y adelante.